través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Una vez más, esta noche, vamos a la búsqueda de la ciencia universal. Una materia estudiada durante siglos que fue considerada como donum Dei, un don de Dios. A pesar del tiempo pasado, hay muchos enigmas aún por aclarar, muchas respuestas para buscar. Nos referimos a la alquimia, y esta noche, si nos acompañas, iremos en pos del rocío de la mañana, de la piedra filosofal y del elixir de la eterna juventud. Pero habrá más, un repaso por los últimos datos acerca de las profecías y un tiempo para el recuerdo hablando de la transcomunicación. Nos vamos, el universo del misterio espera y como siempre, eres bienvenido a esta aventura. Y tras ese avance, saludar a nuestro primer invitado, Luis Silva. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí. Déjame que le diga a los oyentes, se ha debido hacer algo porque está mucho más joven que el otro día que estuvo aquí. Ha debido encontrar la piedra filosofal o algo así. Ojalá. De verdad que te veo mucho más joven. Hombre, yo te lo agradezco. ¿Será que te has cortado el pelo? ¿Qué dices? Pero no sé. Bueno, sí, yo me he cortado el pelo, sí. Pero también me siento bien, jovial y con fuerzas, claro. Y voy a cumplir otro añito más el 9 de mayo, o sea que dentro de 4 días. Felicidades adelantadas. Es decir, que eres inspector jefe de policía de Llavaneras. Sí. Un pueblo muy cercano, yo he vivido muchas aventuras hace algún tiempo. Escritor, has editado, yo he visto varios libros ya, creo que 3 o 4 tuyos. Bueno, yo tengo 6 libros tengo editados, algunos ya están agotados. Sí. Y bueno, y ahora pues estamos con este, ¿no? Alquimia tras la piedra filosofal, que es el que ganó el segundo premio Juan Antonio Cebrián, ¿no? Y es el que, bueno, estamos apostando por él de alguna manera, ¿no? Y disfrutando con él, ¿no? Y ya estás acá para allá dando conferencias, vives en Cataluña, en Llavaneras, has venido a Madrid. ¿Te han invitado los masones? Sí, me invitaron. Esa gente tienen rabo y cornos los masones, que Dios me perdone, que ellos me perdonen. No, al contrario, han sido súper atentos conmigo, súper atentos. Pero sabes que durante algún tiempo en este país los masones tenían rabo, cuernos y eran la representación de todo lo peor. Sí, pero fíjate, hoy por ejemplo han abierto las puertas a todo el mundo para que viera sus templos, ¿no? Para que vieran. Ha sido un ejercicio de transparencia que yo creo que ha sido tremendamente positivo para todos, ¿no? Nuestro saludo. Tenemos mucha gente amiga masona y le respetamos mucho desde aquí. 2:12, 1:12 en las Islas Canarias. El otro día que estuvo aquí, Luis, tuvimos un montón de llamadas, un programa con mucha repercusión, por eso hemos aprovechado, nos hemos aprovechado de ti, que venías a Madrid para volver a traerte. Sabemos que estás cansado, que has venido viajando desde Barcelona, tiene un poco carita de sueño, pero nos vamos a aprovechar de él. Si queréis preguntarle, 900-137-137, y algunos de los libros que esta noche vamos a sortear son esos, uno de los que él ha escrito, La alquimia en pos de la piedra filosofal. Tras la piedra filosofal, ¿no? A la caza de la piedra, ¿no? A la búsqueda de la piedra. Hoy vamos a tratar de dar respuesta a muchas de las preguntas que se quedaron el otro día y sobre todo seguir ampliando ese concepto de la alquimia, esa ciencia misteriosa. Tras esa introducción nos vamos. La alquimia, esa palabra que se nos presenta oscura, desconocida, enigmática,
aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella, aunque enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Cyrano de Bergerac, por citar algunos, fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. La alquimia fue practicada en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, India, Persia, China y Japón, en el mundo clásico grecorromano, en el mundo islámico medieval y luego en la Europa medieval hasta el siglo XIX. Los orígenes de la alquimia se remontan al antiguo Egipto. El papiro de Leiden X y el papiro de Estocolmo, junto a los papiros mágicos griegos, constituyen el primer libro de alquimia existente aún. Las metas principales de los alquimistas eran la transmutación de los metales en oro, la crisopeya o la plata. Buscaban también la consecución de una panacea o el elixir de la vida, que se suponía sería capaz de curar todas las enfermedades y prolongar la vida indefinidamente. Pretendían además la búsqueda de un disolvente universal. Toda un aura de misterio rodea la alquimia. Dejemos que nuestro invitado nos desvele algunos de sus secretos. Pues para la gente que no escuchó, cosa que dudo, el anterior programa de la alquimia, siguiendo un poco el guión que tú me habías pasado, una definición escueta de la alquimia para entrar más en profundidad. El arte y la ciencia de elaborar un producto que se llamaba, o se llama todavía, piedra filosofal o piedra de los filósofos. ¿El arte o la ciencia? Arte y ciencia. Ambas cosas. Ambas cosas. Arte porque necesita las manos, la intuición, como un artesano cuando está haciendo una escultura. Y ciencia porque para ellos era tan cierta y verdadera como cualquier otra ciencia. Lo único que era hermética. Y como era hermética, pues ahí vienen las luchas de si sí, no. Me dicen que te separes un poquito del micrófono, que estos micrófonos de Radio Nacional son muy sensibles, no hace falta que nos peguemos a ellos. He de decirte, yo he estado leyendo mucho en este tiempo acerca de la alquimia, algunos mensajes también, críticas hacia nosotros, ajá, por haberte traído al programa y en otras intervenciones que has tenido, ¿no? Diciendo que cómo a estas alturas uno se puede creer las barbaridades que habías dicho de... que luego vamos a hablar de ellas, de las gotas del rocío, de las panaceas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué es tan criticada en algún sentido la alquimia? Todavía, a pesar de la inmenso interés que, bueno, se ha visto hoy en la conferencia que has dado con los masones. Bueno, supongo que, claro, la ciencia es fría, ¿verdad? Ha perdido un poco el romanticismo, ¿no? Si en el año 1900 podíamos decir que alguien iría a la Luna, lo tacharían de loco, ¿verdad? Y sin embargo, se ha ido a la Luna. Y tenemos ya hasta una nave... Algunos hasta lo dudan, pero bueno. Bueno, algunos lo dudan, ¿no? Allá tenemos una nave espacial, la Voyager, a punto de salir del sistema solar. La verdad es que no nos preocupan en absoluto las opiniones y las respetamos, evidentemente que sí. También hay que decir que estamos un poco contaminados con tantas y tantas lecturas que hemos hecho de los textos clásicos de antiguos, ¿no? Es un tema de fe, de creer o no creer. Es un tema de experimentar y de ver lo que pasa en tu laboratorio. Es un tema de leer los textos clásicos, intentar interpretarlos y luego ver si realmente lo que están diciendo esos textos se produce o no. Yo no sé si lo que dicen esos textos es algo muy básico para la ciencia o no, tampoco me interesa. Yo no soy químico, ni soy científico, ni nada por el estilo. Sí que puedo decir es que disfruto con ello. Que la alquimia nos ha enseñado un retorno a las fuentes tradicionales. Nos ha enseñado a volver a interpretar unos conceptos antiguos, muy antiguos, de lo que era Dios, de lo que era la naturaleza, conceptos de la ética que hoy desgraciadamente están perdidos. Y eso está en los textos clásicos de alquimia, y eso es lo que realmente enamora. Si además te dicen y te afirman que la piedra filosofal es posible fabricarla, al final te quedas con la duda, ¿no? Claro, yo me puedo quedar en el sofá y decir, estos son paparruchas, ¿no? ¿Y para qué me voy a meter? O puedo decir, oye, pues tengo tiempo. Voy a investigar. Mi tiempo libre lo voy a investigar y en vez de coleccionar cromos o ver la tele... O ver el fútbol. O ver el fútbol,
Sí. Pues que no es nada malo, no es una crítica. No, en absoluto. Y a mí también me gusta el fútbol, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me llaman más unas cosas que otras. Generalmente hacemos lo que nos llena y no hacemos lo que no nos llena. Yo respeto mucho las posturas, pues también críticas, claro que sí. Definir el rocío de una manera alquímica no es definir el rocío de una manera científica, no tiene nada que ver. Yo no me refiero a la ciencia, yo me refiero a lo que decían ellos, ¿no? Y que es curioso que a veces sí que hay cosas que coinciden. Y hay muchas cosas que dijeron por ejemplo, a principios del siglo XVII, en 1600 y pico, un libro que se llamaba El triunfo hermético, escrito por un tal Limojón de Saint-Didier, hablaba de que la luz tenía unos corpúsculos. Claro, y eso parece ser, si no me equivoco, que fue Max Planck el que de una vez, pues por todas dijo, no, la luz tiene unos corpúsculos. En aquel tiempo supongo que sería una herejía, ¿no? Y un pecado. Entonces, claro, pero es que esto en el 1900 se afirma, y qué bien, ¿no? Y no nos acordamos de que hay textos clásicos que dicen, oye, esto ya lo decía un alquimista, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que los antiguos alquimistas descubrieron. Lo que pasa es que no, pues no sé, Einstein, por ejemplo, dice que la fuerza está totalmente en continua unión con la materia, ¿no? Como si fuera espíritu y materia. Eso es algo que decían los antiguos estoicos, ¿eh? El decir la ley de la conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Eso está en el Corpus Hermeticum, con otras palabras, pero que está diciendo exactamente lo mismo. Y lo dijeron alquimistas como Nicolás Valois en el siglo XVII o Jean d'Espagnet en el siglo XVI. ¿Vale? Ellos afirmaban que los metales se podían transmutar. Se podrá creer o no, pero la ciencia hoy ha transmutado a unos costes elevados, porque se necesita mucha cantidad de energía. Y el alquimista dice que lo puede hacer en la cocina de su casa. Claro, esto para un científico no es posible. Los alquimistas dicen, sí es posible. Ya. Déjame te preguntar, hay dos tipos de alquimias, la alquimia exotérica y la esotérica. Sí, exotérica. Bueno, hay... A ver, los autores modernos que están escribiendo sobre alquimia hacen una definición más académica. Dicen, no, la alquimia exotérica, la de fuera, es la que el alquimista se va al laboratorio a hacer ahí sus inventos, a ver qué encuentra, ¿no? No hay que olvidar, y eso sí que está demostrado, que los alquimistas ayudaron mucho a la ciencia y a la química, descubriendo muchísimas cosas. De hecho, la madre de la alquimia es la madre de la química, Vamos a llamarlo la madre de la química, porque tenemos destiladores porque los alquimistas los inventaron. El baño María lo inventó, dicen María la judía, dice la tradición, es decir, en fin, muchas cosas, ¿no? Que inventaron la porcelana europea, la pólvora europea, el fósforo lo descubrieron. Te iba luego a preguntar aplicaciones de la alquimia. Entonces, la alquimia exotérica, para los textos modernos de hoy en día, es la alquimia del alquimista que está en el laboratorio, mientras que la alquimia esotérica es la alquimia interior, la alquimia que se dedica a la transformación personal vía meditación. El cuerpo, la mente es un horno en el cual tenemos que quemar las pasiones, tenemos que quemar el ego para progresar, ¿no? El concepto del que hablan los antiguos textos es diferente, es un concepto mucho más filosófico. O sea, esotérico es una palabra que deriva del griego esotéricos y significa íntimo, profundo, solo reservado a iniciados. Por tanto, por un lado tenemos una materia que es absolutamente reservada y luego tenemos la alquimia exotérica, que sería la enseñanza que cualquiera puede recibir en los libros, ¿no? Se dice que Pitágoras tenía dos tipos de discípulos. Tenía, por un lado, los exotéricos, que eran los que recibían las enseñanzas como cualquier alumno, eran llamados acusmáticos, de acousma, oyente, acústico, vemos la palabra que viene de aquí. Y luego tenía los otros, los que enseñaba su enseñanza sagrada, reservada, la que había aprendido durante años y años, que estuvo en Egipto, estuvo en Babilonia, porque se lo llevó también Cambises cuando invadió Egipto. En Babilonia Pitágoras se inundó de conocimiento también, porque en Babilonia estaba la tradición de los magos, el magismo de Zoroastro, lo que es el mazdeísmo, el culto a Ahura Mazda, que Ahura Mazda significa luz viviente o luz activa del universo, ¿no? Una energía emanada de Dios. Se imbuyó también Pitágoras de la cultura hebrea, que estaba también por allí, y de la cultura caldea. Bueno, pues toda esa enseñanza, cuando vino a Grecia, pues la impartió, y una parte era secreta, era sagrada a los suyos. A esos alumnos los llamaba matemáticos. Matema, en griego, significa conocimiento. Ahí enseñaba también matemática sagrada, claro.
sea que hay dos tipos de enseñanza, es una que la tenían solamente reservada para unos cuantos y la que enseñaban hacia afuera, ¿no? Exacto. Supongo que en aquel tiempo esa gente, los alquimistas, serían pues, muy especiales, ¿no? Y bueno, no sé si respetados. A ver, ha pasado por diferentes épocas, ¿no? El verdadero alquimista no es el que se conoce, el que trabajaba con los reyes. No, la alquimia se practicaba, por ejemplo, en los monasterios y hacían sus cosas, ¿no? Allí los monjes, y esto pues se sabe poco, y de ahí descubrieron los licores medicinales, por ejemplo, trabajaban con hierbas, y también tenían, la palabra laboratorio es de origen de ellos, de los monjes, labor y oratorio. Lo dice más claro el agua, ¿no? Labor y oratorio, labora y ora, ¿no? Bien, los alquimistas de verdad, los que escribieron textos clásicos anónimamente y que afirman haber fabricado la piedra y no han salido su nombre real a la luz, estos trabajaban solos. ¿Sí? Tenían a lo mejor algún discípulo, a lo mejor a su hijo, o a quien consideraban su hijo, que no era su hijo, sino que era su discípulo. Pues les enseñaban, eran muy reservados en esa sabiduría. Ya sabes esa famosa frase que dice: no eches perlas a los cerdos o no eches margaritas a los cerdos. Margaritas es también perla, ¿no? en latín, ¿no? Porque te lo van a vulgarizar, te lo van a estropear, ¿no? Algo tan bello como esto acabaría vulgarizándose, ¿no? La enseñanza de la alquimia es también una profundidad, es también un meditar en la obra, ¿no? En tener de alguna manera un contacto con tu obra, un deseo de manifestación. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay conceptos éticos también por en medio que se han perdido totalmente, ¿no? ¿Cómo se nota que te apasiona, Luis? Sí, la verdad es que ya lo he comentado antes, y con todos los respetos del mundo, estoy contaminado por tanta lectura y relectura. Hoy me preguntaban cuántos textos de alquimia había leído, cuántos tenía. Y no sé los que tengo. Tengo discos duros llenos, ¿no? de textos. Y hemos tenido la suerte de coincidir, pues a lo mejor unos cuantos alquimistas, no solo de aquí, sino de la parte de Sudamérica, y nos hemos dedicado a hacer algunas traducciones de textos que no existen en el español, y textos franceses, por ejemplo. Y entonces hemos también alimentado entre nosotros, ¿no? Pues toda una serie de textos que gracias a estos trabajos comunales, por decirlo de alguna manera, podemos disfrutar de todos esos textos antiguos, ¿no? Del texto del siglo XVI, XVII, que son muy, muy interesantes. Por tu culpa y la de esos compañeros tuyos estáis revitalizando la antigua ciencia, que yo no sé por qué se está poniendo tan de moda ahora. ¿Hay una jerarquía entre los alquimistas? Cuando lees textos clásicos de alquimia, ves que hay como una especie de jerarquía, que no es tal jerarquía, pero sí que parece manifestarse, ¿no? El que está en la cúspide es el adepto. Es la persona que es respetada. ¿Por qué? Porque ha conseguido la piedra filosofal. Adepto viene de la palabra latina adeptus, significa el que ha conseguido. ¿El que ha conseguido qué? Si estamos hablando de alquimia, pues el que ha conseguido la piedra filosofal. Discúlpame, paréntesis, ¿hay gente, se sabe históricamente, que habían conseguido la piedra filosofal? Sí, hoy hemos explicado algunas transmutaciones que se hicieron, ¿no? de algunos personajes que afirman, científicos de la época, por decirlo de alguna manera, de la talla de Van Helmont, por ejemplo, que fue el que descubrió los gases, ¿no? Trasteando con barriles, haciendo vino, ¿no? Vio que ahí había unas efervescencias y unos aires, ¿no? Ellos no entendían la diferencia entre aire y gas, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, en el laboratorio que tenía Van Helmont, en Vilvoorde, cerca de Bruselas, se le presentó un alquimista y le dijo: voy a ser escueto porque si no se alargaría mucho, ¿no? Y toma, ahí tienes, y hace una transmutación. Y él cogió esos polvos que le dieron e hizo una transmutación, ¿no? Hay otras historias, ¿no? Por ejemplo, hay un Michel Sendivogius, ¿no? Fue un adepto también, que era un discípulo de un gran alquimista que se llamaba el Cosmopolita, que escribió un libro que se llamaba La Nueva Luz Química. Es un libro impresionante. Hemos aprendido muchísimo de ese libro, ¿no? Y hay muchas cosas que perfectamente casan con la ciencia de hoy. Pues Michel Sendivogius cuenta la tradición que hizo una transmutación en la corte de Rodolfo II. Y bueno, hay cuadros que intentan de alguna manera imaginar ese hecho, ¿no? Cómo se realizó la transmutación. Es curioso, por ejemplo, que se ve que sí que consta eso en los libros de historia. Rodolfo II era, si no recuerdo mal, el nieto de Carlos V. Entre una racha, ¿no? Entre Felipe II, Rodolfo II tenían a sus alquimistas en la corte, ¿no? Pues había otro alquimista en la corte de Rodolfo II que se llamaba Miller, era barón de no sé qué, porque es un nombre extrañísimo, muy raro, ¿no? Y tantos celos tenía de ese alquimista, de Michel Sendivogius, que lo raptó. Lo metió en sus celdas de su castillo, lo torturó porque quería que le revelara el secreto de la fabricación de la piedra filosofal. Él se negó y tuvo ayuda externa, lo sacaron de allí. Él le comentó a Rodolfo II
pues lo que le había pasado, y Rodolfo II condenó a muerte al tal Müller, al alquimista. O sea, en la vida también ha habido alquimistas malos, ¿eh? Ha habido alquimistas que han trabajado con mocos, con heces, con deposiciones. ¿Sí? Ha habido alquimistas que han trabajado con orina de niños, sangre de vírgenes, es decir, ha habido aberraciones también, como todas las cosas. Los alquimistas malos, vamos a llamarlos malos, ¿no?, o falsos alquimistas, tenían un suplicio especial, que era lo que se llamaba la horca dorada. Les pintaban la horca de color dorado y los colgaban allí. A los que hacían falsas transmutaciones. Pero y bueno, a los que... en una horca la pintaban de oro. En una horca la pintaban de oro. Porque... Te ves que eran adeptos en esa jerarquía. Adeptos, sí, es verdad. Por un lado están los adeptos, luego están los filósofos. Fíjate, la palabra filósofo deriva de filo, que significa amora, enamorado de Sofía, la diosa griega de la sabiduría, pero por otro lado sofos en griego significa ciencia y arte, mira por dónde, ¿no? Por tanto, enamorado de Sofía, enamorado de la ciencia y el arte. Los textos alquímicos, los tratados clásicos de alquimia, no hablan nunca de alquimistas, hablan de filósofos. Para algunos, el filósofo es el que está muy avanzado en el arte, está muy avanzado, tiene muchos conocimientos, pero no ha conseguido la piedra. Y luego están los niños o hijos del arte, como definen ellos, que son los aprendices, los que se inquietan y tal, ¿no? Los hijos o niños del arte. Pero, ¿qué pasa? Que todo esto es bastante ficticio, porque un adepto también es un hijo de Sofía, también es un niño de la ciencia, también es un filósofo, porque es un enamorado de Sofía, y es un enamorado de su ciencia y de su arte, ¿no? Pero sí que es cierto que parece haber esa triple disposición, ¿no?, entre lo que es el filósofo, el niño, el hijo del arte y lo que es el adepto, ¿no? Pero los alquimistas, como te digo, sí que es verdad que algunos alquimistas crearon algún tipo de sociedad alquímica. Don Pernetti, por ejemplo, fue un gran alquimista. Montó él era masón, era un erudito, estuvo trabajando en la biblioteca de un rey, ahora no recuerdo cuál. Allí se empapó de filosofía hermética, se enamoró de la alquimia, montó una sociedad alquimista que se llamaban los Iluminados de Aviñón. Y se juntaban más de 100 y hacían unos ágapes, unas comidas de carajo. Eran realmente la envidia de allí de Aviñón, ¿no? Bueno, luego llegó la Revolución Francesa y lo dispersó todo, ¿no? Ya. Tengo un montón de preguntas. Los sopladores, ¿quiénes eran? Y te paso unas cuantas preguntas siguientes. Los sopladores, los souffleurs en francés, ¿no? Los alquimistas de esos libros, de los textos clásicos, decían que los falsos alquimistas solo hacían necedades, sofisticaciones, cosas que no tenían, eso que te decía antes, ¿no? Trabajaban con cosas rarísimas, ¿no? Sí. Y los verdaderos alquimistas indagan en el misterio de la naturaleza, indagan la naturaleza para conseguir desvelar sus secretos, ¿no? Souffleur significa, en francés viene a significar, realmente no significa eso, ahora explicaré el verdadero significado. Es un bufador. O sea, había que alimentar el fuego de los hornos, y entonces ya sabes, esos fuelles, ¿no? Para alimentar, y le das aire, le das oxígeno y el fuego, entonces esclata, ¿no? Entonces, claro, a la hora de traducir los textos, se utilizó el nombre de soplador, pero su nombre real, ahora que estamos fuera del horario... Sí, 2:32, 1:32. Los niños, ¿no? Tienen que estar durmiendo. Cuidado que lo escuchan a través del podcast a cualquier hora durante la semana, ¿eh? Bueno, no puedes decirlo. Tampoco será tan grave, ¿no? Los que le dan al fuelle son los afolladores o los folladores. Pero claro, poner la palabra follador en un libro... un poco feo. Sonaba bastante feo, pero realmente la traducción literal es que eran folladores, los que le daban al fuelle. Eso está en el diccionario de la Real Academia, que se puede mirar. Ajá. Vale, preguntas que nos pasan. Te pido que seas muy breve, porque tengo un montón de ellas. Diferencias entre y peligros entre la vía húmeda y la vía seca. Bueno, la vía húmeda es mucho menos peligrosa, requiere bajas temperaturas, no requiere un matraz de vidrio, bajas temperaturas, requiere una atención pues un poco más relativa del alquimista, es un proceso largo, La vía seca requiere altas temperaturas, es más corta en la realización, más peligrosa. Tengo algún amigo que quemó su casa. ¿Sí? Sí. Entonces, por los peligros y riesgos de explosión. Depende de las... Se habla mucho hoy en día de la vía seca con antimonio, ¿no? Y incluso con cinabrio, ¿no? Lo que pretenden es encontrar lo que hay dentro de esos metales. Hay que abrirlos para sacarles lo que tienen dentro, ¿no? Nosotros somos de la vía húmeda. Vale. No tenemos prisa. ¿Qué opinión tienes del libro La Gran Obra? ¿La Gran Obra de...? Pone simplemente La Gran Obra, nos han pasado nuestros compañeros. Sí, porque hay varios títulos, hay varios... Vale. Diferencia entre alquimia y estagiria. Espagiria, mira. Espagiria.
Ambas se dan de la mano, ambas se dan de la mano. Lo que pasa es que la Spagyria busca la elaboración de medicamentos utilizando procedimientos alquímicos, procedimientos de trabajo alquímico. Y aparecen medicamentos, se trabajan con plantas, se trabajan con minerales, se trabajan con metales, incluso spagíricamente. La alquimia solo busca una cosa, busca la gran medicina, no las medicinas. Y cuidado que la Spagyria puede conseguir cosas impresionantes. Ahora bien, para los alquimistas hay una gran medicina, hay una panacea, hay una medicina universal, el remedio universal, y los trabajos del alquimista se centran en eso. No se centran. Eso no quiere decir que centrándose en eso y buscando eso aparezcan otras cosas. Yeah. Pero el spagirista no, busca medicinas, prácticamente utilizando sistemas de disolución, etcétera, etcétera, alquímicos. Yeah. He leído en algún sitio, en alguno de los foros, criticaban mucho eso de la búsqueda de la gran medicina, como si fuera algo utópico. Bueno, quizás sea utópico. ¿Hay trazos de que se haya encontrado o que realmente pueda...? Bueno, quizá cuando nos cuentes en la tercera parte las aplicaciones prácticas lo tengamos. Bueno, mira, estamos dentro de si es cierto o no es cierto, ¿no? Hay textos que dicen que puedes vivir 300 o 400 años. Seguramente puede ser que no sea verdad, ¿no? Lo que pasa es que los autores de esos textos son considerados por la tradición alquímica como adeptos. Artefio, por ejemplo, que fue un alquimista del siglo XII, él escribe en un libro que se llama El libro secreto de Artefio. Claro, igual es un cuento chino, Dice, más o menos viene a decir esto, dice: ahora que sobre mi cabeza han pasado más de 1000 años y que no veo a nadie que haya conseguido la piedra filosofal, es hora de que alguien escriba algo para conseguirla y que se... Claro, Artefio es considerado en la tradición alquímica como un adepto. Ahora, ¿alguien ha vivido 1000 años? No lo sé, no lo sé. Lo que sí dice la tradición, que cuando tienes o tomas la ingesta de la piedra filosofal se produce un rejuvenecimiento, una especie de renacer, y que, bueno, pues se te puede caer el pelo, se te pueden caer las uñas, tienes unas sudoraciones importantes, es como si tuvieras una desintoxicación, ¿no? Van más lejos diciendo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, que la piedra filosofal fortalece el alma, no fortalece el cuerpo. Claro, esto a nivel científico no se puede explicar, porque claro, el alma existe o no. Bueno, el concepto alquímico afirma la existencia del alma. Los alquimistas no conciben una materia vacía, sin algo que la anime. Claro, la ciencia sabe que hay átomos, ¿no? Y los átomos están en movimiento. ¿Y quién mueve esos átomos? Tiene que haber alguna fuerza que los mueva, ¿no? Entonces, algo se nos escapa, ¿no? Quizá. Te voy a tener que cortar. Tengo 1000 preguntas más. ¿Has estado cerca de la piedra filosofal por ese rejuvenecimiento tuyo? Me lo cuentas después. Dicen, esta se veía quedado otra vez sin contestar. ¿Por qué dicen que la piedra filosofal, si es cierto que es esto así, se aparece cada cierto tiempo? ¿Es cierto que la piedra filosofal...? Porque sí, hay una tradición que dice que para que la alquimia no muera debe de producirse una transmutación por lo menos una vez cada siglo. Porque si no, sería algo que quedaría en el baúl de los recuerdos. Tú sabes que eres el culpable en parte de que eso esté ocurriendo ahora, ¿no? Hombre, mira, Miguel, no sabemos por qué estamos haciendo esto, de verdad. O sea, yo durante muchos años he estado a mi rollo, ¿no? Mi trabajo y mi hobby. En vez de poner sellos en las cartulinas, nos hemos dedicado a leer textos de alquimia, ¿no? Y en un momento determinado nos invitaron a dar una conferencia en Alcobendas, asumimos el reto y descubrimos que el tema interesaba y la gente se lo pasó muy bien. Y a partir de aquí hemos recibido de alguna manera o la inquietud de continuar. Eso no quiere decir que dentro de unos días esa inquietud desaparezca, ¿no? Pero ha sido algo interno, ¿sabes? Hacer algo como, no sé, como por fe, ¿me entiendes? Eres el culpable. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Por tu culpa vamos a tener que empezar a cambiar el programa porque vamos a tener que empezar a quitar cosas que había ahí pendientes. 900-137-137 si queréis preguntarle a este señor que está esta noche con nosotros. Tras esa introducción seguimos. Hay muchos más datos que queremos daros apasionantes de esta ciencia arte. Según estudios recientes, hacerlo de pie fortalece la columna. ¿Sobre la mesa o sobre el escritorio? ¿Antes de comer o de sobremesa? ¿Desnudos o vestidos? ¿Sobre la cama o en la hamaca? ¿Sobre el césped o en la alfombra? ¿Con música o en silencio? ¿En el baño o entre sábanas? Leer es un placer. Es un mensaje del equipo de La Noche en Vela. Radio Nacional con la lectura. La Noche en Vela.
En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Es decir, había estado esa leyenda... Bueno, tenían la costumbre de el oro. El oro, ¿sabes qué pasa? El oro, por ejemplo, ya entre los egipcios, ¿no? El oro es el símbolo terrestre del sol, ¿no? Porque es el modelo, ¿no? Es decir, mira, el sol tiene este color, es así, ¿no? Y este metal que tenemos así, aquí es prácticamente igual, ¿no? El símbolo que tenemos los alquimistas del oro es un círculo con un punto en el centro. Es justamente el símbolo que tenían los antiguos alquimistas, los antiguos egipcios. Es decir, ha perdurado el símbolo, ¿no? Es curioso, ¿no? Igual que la plata, pues claro, todo funcionaba por esa ley de la simpatía, ¿no? De las relaciones, ¿no? Entre ver esas correlaciones entre las cosas, ¿no? Bueno, los chinos siempre han sido mucho también de hacer el arroz con oro, ¿no? Y de ponerle, ¿no? Porque el oro, decían que como era el metal noble, por excelencia, pues tenía que ser también bueno para el cuerpo, ¿no? Para volvernos más nobles, ¿no? Volvernos más mejores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablábamos en la anterior introducción de personajes famosos a lo largo de la historia que habían sido alquimistas. Newton era Sí. uno de ellos. ¿Quién más? Hemos hablado de Goethe, por ejemplo. Goethe, el autor de Fausto, uno de los genios, considerado pues uno de los más grandes de la literatura, ¿no? Pues Goethe, hay una historia de que él era jovencito y se puso muy enfermo, y dicen que hasta vomitaba sangre y no había manera de curarlo. Entonces su madre... su padre era consejero del emperador y bueno, total, que en fin, había pasta por medio, ¿no? Entonces su madre sabía de un farmacéutico que tenía unas sales que eran milagrosas, ¿no? Y presionó al farmacéutico para que le suministrara las sales. Y Goethe dice en uno de sus libros, ¿no?, que es un poco autobiográfico, que cuando se tomó esas sales empezó a reconfortarse. Y llegó a pensar incluso que la genialidad que él tuvo fue producto de la ingesta de esas sales que lo curaron. En algún libro dice, tengo abandonada a mi amante, la química. Pero no se refería a la química normal, ¿no? Se refería a la alquimia. Él tenía su laboratorio, él trabajaba y posiblemente trabajaba también con Rocío. Sí. Otro era Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac es un gran alquimista, pero porque se manifiesta en alguno de sus libros, ¿no? Hay uno que se llama, ahora no recuerdo exactamente, el título no lo recuerdo exactamente, Los imperios del sol y de la luna, ¿no? Y habla del rocío, ¿no? Y de la volatilidad del rocío. Y hay un dibujo en el libro donde hay un personaje donde en el cinturón tiene un montón de globos llenos de rocío y está flotando, porque claro, como el rocío es volátil, ¿no? Y se lo lleva el calorcito, pues claro, y monta ahí una película con el rocío y una pelea entre la salamandra y el gallo, que es totalmente alquímico, porque es lo que pasa en los procesos, ¿no? Y entonces se está manifestando al que sabe leerlo como un gran alquimista. ¿Alguno más? Bueno, así que me venga en la cabeza... Nos vamos a España, entonces. España durante mucho tiempo, o algún tiempo... España ha tenido 3 alquimistas sensacionales. ¿Serán o no serán alquimistas? Porque algunos dicen que podían ser pseudoalquimistas. Uno era Ramón Llull. Ramón Llull tiene... unos cuantos libros, la otra vez acerca de él. El testamento de Ramón Llull, el codicilio, bueno, hay unos libros que son, aunque no vayan a ser de Ramón Llull, porque parecen ser editados en épocas posteriores, son unos tremendos libros de alquimia. Anterior era Arnau de Vilanova, algunos dicen que era valenciano, etcétera, ¿no? Era otro gran alquimista, ¿no? Y Joan de Rupescís, Opera Tallada. Estos son la trilogía de alquimistas españoles por naturaleza. Después ya nos vamos más allá a otros alquimistas, pues ya más franceses o más... Pero la trilogía española de alquimistas son estos 3. ¿Felipe II la practicaba en el Escorial? Sí, Felipe II en el Escorial tenía sus hornos, sus destiladores reales, a la búsqueda de medicamentos, buscando el oro potable que llamaban, buscando medicinas de las plantas, intentando las transmutaciones. No creo que haya constancia de que haya ninguna transmutación, pero sí tenía una corte incluso de alquimistas de los Países Bajos que se traía para trabajar, y él lo que quería fundamentalmente era conseguir oro para pagar a sus soldados y las tropas, que tenía un pollo ahí que no veas por todo el mundo, y luego incluso pues para mejorar su salud, ¿no? Se dice que una de las torres donde estaba instalado el laboratorio explotó. ¿Eso es cierto? Puede ser.
Yo estuve en un congreso de alquimia de una semana, hace ya unos años, en el monasterio del Escorial, y alguno de los monjes nos enseñó los lugares donde estaban esas torres. Claro, no queda nada. Es posible que sí, que alguna de ellas, pues no me extrañaría nada, que hubiera reventado, ¿no? Pregunta algún oyente qué es la piedra filosofal, en definitiva, si puedes dar alguna definición. Sí. La piedra filosofal, entendida desde el punto de vista de los textos clásicos de alquimia, es algo tangible, totalmente tangible. Es una piedra roja, muy roja, color púrpura, que significa lo puro de lo puro en griego, que es como un conjunto de cristales amontonados, que pesa, es decir, si la tienes en la mano, la relación tamaño-peso es increíble, ¿no? Que si la pones al fuego de una vela se va a deshacer, pero va a volver otra vez a coger lo que es la forma de piedra. Primero se deshace y luego coge la forma. Sí, se hace así, se va como deshaciendo y tal, ¿no? Se cae, pero vuelve otra vez a cristalizar, ¿no? Es una cosa muy... según dicen, los antiguos. Algunos dicen que no huele, otros dicen que la han olido y que huele como a sal marina quemada. Y bueno, y que tiene esas virtudes tan importantes que hemos dicho, ¿no? Eso es lo que dicen. Que ¿Es una piedra natural o una piedra reconstruida? No, es una piedra como podría ser la que te voy a enseñar ahora, si la tengo aquí, que me parece que sí, que no es la piedra filosofal, que quede claro. ¿Ves? Esto es un cristal de cuarzo, de color rosa, ¿no? Pues sería algo similar, pero de color rojo, muy rojo, Si la picas con un martillo sería un montón de cristales. Dicen incluso que los primeros microscopios que analizaron esa piedra filosofal, dicen algunos textos antiguos, ¿no? En los primeros microscopios era conjunto de cristales amontonaditos, que pesa, que tiene densidad. ¿Has dicho que natural? ¿Qué? ¿Has dicho que es natural? Sí, es una cosa fabricada por el alquimista con materiales de la naturaleza. Más que fabricada, elaborada, porque no se utilizan mecánica para fabricar. Fabricar quiere decir que utilizamos... Es elaborada con las manos. O sea, que en la naturaleza no se encuentra en yacimientos. No, el alquimista ha de mejorar la naturaleza. La naturaleza por sí misma no la puede fabricar. Vale. Tiene que ser una mejora del alquimista. Vale. Preguntan que qué relación o qué sentido tiene todo eso en la época de los avances científicos. Déjatelo ahí, te lo pregunto después. ¿Tiene alguna relación las lámparas perpetuas con la piedra filosofal? Sí. ¿Qué son las lámparas perfectas? ¿Qué es el oro bebible? ¿Has dicho el oro...? Bueno, el oro exaltado. Es como... La piedra filosofal no deja de ser más que un oro exaltado, convertido a otra cosa. Porque la piedra filosofal, para que transmute en oro, se necesita oro. Si no transmutas en oro, si no trabajas con oro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se realiza la piedra filosofal con una serie de procesos, si repites los procesos, los mismos procesos que te llevaron a la fabricación de la piedra, si los vas repitiendo, la piedra filosofal, dicen, aumenta en potencia y virtud. Eso es lo que llaman los textos alquímicos multiplicación. Multiplicación de la potencia y de la virtud. La potencia transmutatoria y la virtud sanadora. Aumenta. Dice que aumenta 10 veces cada vez que haces una reiteración de los procesos. Es decir, que con 1 gramo puedes transmutar 10 de plomo. Si haces otra reiteración con 1 gramo de piedra podrías transmutar 100, si haces otra reiteración, la tercera serían 1000, etcétera, etcétera. Cada vez hay más potencia. Ahora bien, llegamos al número 7. Cuando llegamos al número 7, a la séptima reiteración, la piedra filosofal, dicen, ya no es una sal, ya no es una piedra, es un líquido. Un líquido rojo que muestra una luz suave, pero rojiza. Esto, como el matraz está herméticamente cerrado, en la noche, si lo dejas en oscuridad o apagas la luz, se ve esa luz. Esas son las lámparas perpetuas. Esto todavía vemos en algunas iglesias lo que sería una imagen de esto, en esas pequeñas lamparitas con esas pequeñas luces rojitas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si alguien deja entrar una gota de aire en ese matraz, una mínima gota, eso se va. Se va por ese agujero, ¿no? ¿Qué pasa si haces una 8ª reiteración? Dicen que ese producto que ahora es líquido se va, desaparece, traspasa el vaso, no lo ves, desaparece. Es como si cambiara a otro plano de existencia. Ya sé que los científicos me van a matar por esto. Yo no digo que eso, yo no lo sé. Yo digo lo que dicen los textos. Es decir, si haces una 8ª reiteración te dicen, primero, es peligroso, no lo hagas, que lo haga un maestro experto en esto, porque eso se va, desaparece. Que es como si... Está tan sutilizado, tan espiritualizado, que se pierde del vaso. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos. ¿Vas a venir más veces a Madrid? Porque vamos a tener que hacer 14 o 25. Bueno, ahora no sé cuándo vuelvo, ¿eh? Vale. Fíjate, preguntan, luego te daré la pregunta de los avances científicos. El programa de Íñigo, sí, nuestro compañero en el que salía un alquimista. Lo pregunta un oyente y lo tenía también preparado porque me lo ha recordado él. Sí, sí. En el programa directísimo, José María Íñigo trajo ante todo el público, aquel programa era el boom del momento en televisión, a un alquimista. No recuerdo qué hizo porque... Sí, estamos en el año... Me lo debí perder aquel día. En el año 1975, recordamos que teníamos 13 años y vimos el programa. Entonces, recordamos el programa porque salió en Cuarto Milenio, el programa Cuarto Milenio. Entonces, allí José María Íñigo explicó pues un poquito la historia, ¿no? José María Íñigo había estado en París, este señor, Richard Chanfray, que fue el que hizo la proyección o la transmutación aquí en las cámaras de televisión. Este estaba haciendo en los diferentes teatros de la zona de París, estaba haciendo transmutaciones. Entonces se lo trajo aquí a Madrid. Entonces estaba la TV1, la TV2. 8 o 10 millones de espectadores, porque era tremendo, ¿no? Sí. No era como ahora, ¿no? No había competencia. 12 hasta 18 incluso. Bueno, una barbaridad, ¿no? Sí. Una barbaridad. Y entonces el programa directísimo era además lo más, porque ahí trajeron a Uri Geller también, ¿te acordarás? ¿no? Sí. Entonces, pues por aquellas épocas, pues trajeron a Richard Chanfray, ¿no? Richard Chanfray no tocó nada, dice José María Íñigo. Es decir, todas las manipulaciones las hizo José María Íñigo siguiendo las instrucciones que le daba Richard Chanfray. Entonces, allí hay pues lo que se llama una botellita de gas pequeñita, con su fueguecito, su crisolito pequeñito, allí se puso plomo, se fundió y le dijo a José María Íñigo, ves haciendo esto. José María Íñigo lo hizo y aquello cambió de color y se transmutó en oro. El señor Chanfray no tocó nada. Allí había el mago Tamariz, había algún químico, había orfebres. Y me acuerdo que hasta hubo una cierta discusión porque, claro, aquello no podía ser. Aquello se había convertido en oro y eso no podía ser porque la ciencia no lo permite. Que lo que estamos diciendo antes, que en la cocina de una casa se haga una transmutación, ¿no? Bien, aquello parece ser que era oro, según manifestaron. ¿Se comprobó que era oro? Eso dijeron, una cosa que era oro. Lo que pasa es que el oro alquímico es un oro exaltado, es un oro de una pureza extrema, ¿eh? Bien, Richard Chanfray afirmó después que esos polvos no eran suyos, que los polvos de proyección que se llaman polvos de proyección. A la piedra filosofal machacada y dispuesta para hacer la proyección se le llama polvos de proyección. ¿Por qué? Porque proyectan el que se convierta el metal en oro, le proyectan la nobleza, por decirlo de alguna manera. Richard Chanfray dijo que esos polvos se los había dado un alquimista, que casualmente se llamaba Fulcanelli, no sé si se lo inventó o no. Y yo creo que cuando se le acabaron los polvos de proyección, se acabaron los espectáculos circenses, por decirlo de alguna manera, y el señor Richard Chanfray dormía, según dicen, con una escopeta al lado de la cama y acabó suicidándose. Por tanto, ¿dónde estaría el alquimista que le suministró los polvos, no? Lo que sí es cierto, parece ser que se realizaron transmutaciones en el siglo XX, punto 1. Punto 2, el alquimista no salió, manteniendo el anonimato, que es lo que marcan los cánones de la tradición hermética o de la tradición alquímica. Qué curioso. ¿Sabes que se parpadea el ordenador? Es que me están pasando, no sé si te estás dando cuenta. No me fijo. Orfebre dice que plomo y mercurio son enemigos del oro. Entonces, ¿cómo plomo y mercurio pueden relacionarse con el oro? Lo dice Orfebre. Sí. No, pero es que es curioso, ¿no? Porque ahora vamos a darle la vuelta un poco a esto, ¿no? Es curioso, el plomo y el oro, las transmutaciones, casi todas las transmutaciones que están en los textos son de plomo y de oro. Si yo te digo que el núcleo atómico del oro tiene 79 protones y el núcleo atómico del mercurio tiene 80 protones, estamos hablando de la diferencia de un único protón. Es decir, si al mercurio algo le quita un protón, de 80 se queda con 79, ya no será mercurio, ¿eh? Si te digo que el plomo tiene 82 protones en su núcleo, solo 3 de diferencia, si le quitan 3, tendrá 79 y ya no será plomo, será oro. ¿Es la piedra filosofal capaz de provocar esta expulsión de ese protón que de esos protones? Qué curioso. Estoy mirando el reloj porque piedra filosofal y piedras transmutatorias, lo comentas en tu libro. ¿Qué diferencia hay? Breve, porque ya te digo, voy a tener que desmontar el programa y... La piedra filosofal es la piedra filosofal, la auténtica piedra que transmuta todos los metales en oro y hasta los semimetales en oro. Hay algunos alquimistas que han fabricado
como una especie de sucedáneos de piedra que parece ser que transmutan, pero no transmutan todos los metales en oro, por tanto no son la piedra filosofal. Basilio Valentén, por ejemplo, habla en el carro triunfal del antimonio de una piedra de fuego y dice que es una gran piedra que transmuta, pero no es la piedra filosofal, dice él mismo, porque no transmuta todos los metales. Tenemos piedras filosofales contemporáneas, como la de Kalamajana, que está hecha de cinabrio y dice que transmuta, pero yo no creo que transmute todos los metales. Patrick Rivière es un francés que no hace mucho, pues hace unos años, un programa francés, un documental, pues le hicieron un documental de cómo fabrica una piedra filosofal, cómo la fabrica él con antimonio. Y parece ser que transmuta, pero dudo que sea la auténtica piedra filosofal. De entrada, porque no se parece a la descripción que hemos dado de la piedra filosofal, que es la que está en los textos. Nostradamus como alquimista. ¿Nostradamus el alquimista? Sí, fue alquimista también, sí. El oro monoatómico, ¿qué es eso? Pues no he estudiado mucho el oro monoatómico, pero dicen que sí también tiene particularidades muy interesantes para la salud, etcétera, etcétera. Pero tengo que meterme en él. Vale, ¿alquimia tiene algo que ver con la sexualidad sagrada? Bueno, eso hay un documental por internet, pero esa no es la alquimia que nosotros practicamos, ¿no? Hay un documental por internet que habla pues de la sexualidad, de la importancia de la sexualidad para la transmutación humana, como relacionando la piedra filosofal, desde luego está muy alejado de lo que es el concepto de los textos clásicos. ¿Era alquimista el obispo de Toledo en la época de los Reyes Católicos? Pues no lo sé, porque no lo he leído. Bueno. Pero ha habido muchos obispos y algunos papas que han sido alquimistas. ¿Sí? No sé exactamente si el obispo de Toledo, sí, tanto. Vale, en 2 minutos, ¿qué sentido tiene todo esto en la época de los avances científicos? Es decir, luego, en la tercera parte del programa, desmontando algunas cosas que teníamos pensado, si te quedas un ratito, discúlpame, vamos a hablar de las aplicaciones y hasta donde tú has llegado. Pero ¿tiene algún sentido todo esto? ¿Y por qué la ciencia, siendo es el dios de este momento, no ha seguido eso, o no lo ha aprovechado, o lo tiene y no dicen nada? No, yo creo ¿Están que fabricando oro ahí? No, yo creo que no lo tienen. Bueno, a ver, la ciencia ha elaborado oro, es decir, lo ha comprobado, ha encontrado rastros de oro trabajando con mercurio, por ejemplo, ¿no? O trabajando con radioactividad, con uranio y a placas de uranio enviándole átomos de uranio y se han encontrado trazas de oro, ¿eh? Claro, eso a un coste tremendo, trazas de oro que no llegan ni a microgramos, ¿no? Uh-huh. O sea, la ciencia ha sacado oro de las cosas, ¿no? ¿Quién se pone a estudiar textos clásicos de alquimia a día de hoy? ¿Quién se va a leer cosas que no entiende? O cosas súper complicadas, o cosas que al final dice, este tío está diciendo tonterías. Los alquimistas también cometieron errores, porque ellos trabajaban en virtud de la observación también, y a veces la observación pues no les llevaba buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Aristóteles era buenísimo el tío, fue un genio, durante 1000 o 2000 años sus principios estuvieron vigentes, hasta que se cargaron de la generación espontánea. El hombre se equivocó pensando que puso un pescado allí y vio que al cabo de un tiempo salían moscas y dijo, esto es generación espontánea. No fue generación espontánea, y con eso se cargaron a Aristóteles. Bueno, pero ¿y todo lo demás que dijo de bueno? Eso hay que conservarlo, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia yo creo que llegará un día a entrar en comunión, y ahora que estamos con la física cuántica se acerca más a los conceptos alquímicos, bastante más. O sea que ya veremos dónde vamos. La alquimia es una ciencia de ayer, es una ciencia de hoy, y estoy seguro que es una ciencia del futuro. Qué bonito te ha quedado eso. Tenemos que hacer una mínima pausa. Nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez vienen con los servicios informativos, con la actualidad, pero después regresamos. Hay todavía mucho espacio en blanco. Quizá desmontemos algunas de las secciones, pero viene Miguel Pedrero para hablarnos de profecías, el tercer mensaje de Fátima relacionado con unas... ya lo veréis. Noticias y algunas otras cosas. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir interviniendo. El teléfono está hirviendo esta noche en ese concurso. Tenemos algunos libros de Luis Silva, nuestro invitado de esta noche, y todavía muchas cosas para contar. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y los muros de Facebook con saludos para todos los que estéis ahí. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Hay mucho espacio en blanco aquí en Radio Nacional esta noche. Una nueva experiencia de comunicación. En Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco.